Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. Hoy vamos a conversar de la justicia, de la justicia, de la justicia social, del Ministerio Público, de la judicatura, de los procesos que se están llevando a cabo en el país con un irreverente del derecho que ha tenido éxito en los tribunales y en la comunicación, sabe expresar sus ideas con precisión. Además de su gruesa formación en la jurisprudencia, es también uno que comunica de manera precisa. Valentín Medrano en esta noche con nosotros. Bienvenido, Valentín. Muy buenas noches, hermano. Un grato placer, un grato honor estar aquí contigo. ¿Qué puedo decir yo de introito? Tú conoces la admiración que siento por ti, el trabajo que haces, responsable y necesario. De verdad que es un honor para mí compartir estos escenarios y sobre todo tratando un tema que la gente muchas veces lo desconoce o lo llega a conocer, mejor así, lo llega a conocer cuando las cosas no pueden ser más afectadoras. Y eso solamente lo dejo ahí de introito porque en el desarrollo de la conversación tú vas a ver a qué me refiero. Valentín, tu evaluación de la justicia en este momento, de la justicia en sentido general, el Ministerio Público, la judicatura, los abogados, de todos los componentes de la justicia, ¿cuál es tu evaluación en este momento de ese espectro que aparentemente en veces es cuestionado, en veces es levantado, hay conflictos entre ellos? ¿Cuál es tu apreciación, tu retrato, tu panorámica ahora? Bueno, empecemos por la más importante, que es la justicia, que ha sido disminuida, afectada, transgredida, ajada, cuestionada, vilipendiada, pero que es un poder del Estado. Lo que tiene que ver con la justicia, digamos por ejemplo que de todos es sabido que la Constitución de la República Dominicana, inspirada en otras constituciones, dividió el Estado en tres poderes: poder ejecutivo, poder judicial y el más importante, el poder legislativo. No lo dije en el orden, debía ser poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Ciertamente el poder judicial ha ido poco a poco adquiriendo o reconociéndose lo importante que es dentro del espectro jurídico constitucional. Y poco a poco nosotros hemos ido avanzando. No podemos decir que los lastres que nosotros exhibíamos a principios del siglo pasado, a mediados del siglo pasado y a finales del siglo pasado siguen siendo los mismos lastres que tenemos en términos de judicatura, o sea, como histórico decisional en las materias que comporta el sistema de justicia. ¿Cuáles son estas materias? Bueno, todo el mundo sabe, la más importante o la que más conocemos, la que más trasciende, la que ocupa el 66% del interés de la población y de los medios de comunicación es la justicia penal, que es en la que participa el Ministerio Público de forma más protagónica, porque es un elemento, un acicate dentro de la justicia penal que tiene que ver con la recolección de elementos probatorios tendentes a la consecución de imputar a personas que han definido en su conducta la transgresión a normas punitivas. Pero el Ministerio Público en los últimos días se ha visto como una especie de enemigo del Poder Judicial. O la gente así lo ha entendido, porque hay un pugilato entre el Ministerio Público y los jueces por los cuestionamientos públicos que hace el Ministerio Público. Incluso no solamente se limita al ámbito del cuestionamiento público de las personas que forman el tren judicial, sino que se van un poquito más allá y prácticamente no se limitan a lo que tiene que ver con el cuestionamiento a las decisiones jurisdiccionales, sino que van al ámbito de lo personal y cuestionan la honorabilidad o moralidad del juez al momento en que éste toma una decisión. Mira, esto es muy nauseabundo, muy asqueante, muy incorrecto, y de forma tal, no lo digo yo,
aunque yo lo vengo diciendo hace muchísimos años y tú lo sabes, pero sucede y viene a ser que desde el propio seno del Ministerio Público, la misma Procuradora General de la República ha encontrado que ese proceder es incorrecto y ha tratado de que se normalice o que se lleve al ámbito de lo meramente profesional, de lo éticamente correcto, la relación entre jueces y fiscales. Pero ¿qué ocurre? Que en todo este berenjenal nosotros nos hemos perdido en algo y nosotros entendemos y creemos que tiene que haber una correlación, una interrelación, un conciliábulo entre jueces y fiscales, y ese es un error. Así como la Constitución de la República separa los poderes públicos y te dice que el Poder Judicial es independiente de los otros dos poderes y estos dos poderes a su vez son independientes entre sí y con respecto al Poder Judicial, también desde el punto de vista funcional, las leyes y la Constitución explican y dictan que el Ministerio Público es solamente una parte dentro del proceso. Lo que pasa es que el Ministerio Público ha querido erigirse en superparte. ¿Culpable el Ministerio Público? No, los jueces. Lamentablemente los jueces. Porque los jueces han sido muy permisivos con respecto al Ministerio Público por un asunto que ellos llaman prudencia. Y cuando el Ministerio Público comete un desaguisado, comete un yerro, mete la pata, como se dice, los jueces le tiran la toalla. Entonces, suplen las deficiencias del Ministerio Público, decisionalmente hablando. Y te pongo un ejemplo sencillo, en el ámbito de lo procesal penal. Mira, desde 1844 ha contenido la Constitución de la República un principio o una serie de principios que son garantías fundamentales del ejercicio del derecho en la República Dominicana o de las libertades. Uno de ellos, te voy a poner por ejemplo, toda persona sometida o reducida a prisión tiene que ser sometida a una autoridad competente, llámese entre paréntesis juez, dentro de las 48 horas luego de su arresto. ¿Tú lo has escuchado eso, verdad? Sí. ¿Qué quiere decir eso? A usted lo arrestan por la causa que sea y yo no veo la necesidad de dilación. Puede ser caso más complejo, pero el problema es que usted lo que ha producido es un arresto. El arresto es solamente una parte dentro de la parafernalia procesal que comporta un procedimiento o un proceso penal. Solamente es una parte, porque la recolección de pruebas es una, la incorporación de la prueba es otra, la litigación es otra. O sea, el arresto es una parte, el allanamiento es otra parte. O sea, te estoy hablando de elementos probatorios y procesales que todo el mundo conoce. Tú vas a hacer un allanamiento, el día que tú entiendes que ese, desde el punto de vista del principio de oportunidad, lo más adecuado para llevarlo a efecto. ¿Cuándo lo vas a hacer? Con sorpresa, porque la persona sí sabe que lo van a allanar, va a distraer los bienes que se consideran ilícitos o los elementos de prueba o convicción que el Ministerio Público pretende recabar en ese lugar. Pero ocurre que el arresto, que es una parte, que tú lo puedes hacer cuando tú quieras, porque hay gente que lo han allanado y no lo han arrestado. Te puedo decir 20,000 nombres. Hay personas que lo han arrestado y no lo han allanado. Hay personas que le han conocido proceso y nunca lo han arrestado. Por ejemplo, en todos los casos ahora que tú conoces, Coral 5G, en el caso de Medusa, como le llama el Ministerio Público para afectar moralmente a los imputados. En todos esos casos hay personas que nunca estuvieron en estado de prisión y que no se le conoció medida de coerción. Por vía de consecuencia, con respecto a otros procesados que sí tienen prisión preventiva, otros procesados que tienen arresto domiciliario u otra medida de coerción, estas personas han ido de forma diferenciada al proceso. Pero vamos al arresto. La Constitución de la República te dice que si tú lo arrestas dentro de las 48 horas tienes que someterlo ante un juez. Pero ocurre que cuando el Ministerio Público comete el error de no llevarlo dentro de las 48 horas, tú sabes lo que dicta la norma, porque eso se llama actividad procesal defectuosa. Actividad procesal defectuosa. Lo que dice la Constitución de la República y lo que manda la normativa procesal constitucional es que ante una actividad procesal defectuosa es la nulidad del acto y de su consecuencia. Nulidad. Significa que la persona, ha sucedido. La persona tiene que volver a su estado de libertad. No, debo ser honesto. Muchos jueces, la gran mayoría, hoy, no antes, hoy,
La gran mayoría de los jueces de hoy, bien formados de la Escuela Nacional de la Judicatura, operan en ese sentido. Dice, no, usted lo trajo fuera de las 48 horas. Ya usted sabe lo que eso significa, Ministerio Público. Entonces, pero ¿qué ocurre? Yo tengo un caso que te lo puedo citar, donde la policía arresta a una persona, dura con esa persona 3 días. A los 3 días se lo lleva al fiscal. El fiscal dura 24 horas con la persona y le solicita una prisión preventiva. 3 días, 2 días, son 5, ¿verdad? Sí. 48 horas, son 2 días solamente. Dista mucho. Bueno, pues mira lo que hizo una jueza. Le dijo, ¿cuántos días? Si la policía tiene 3 días, mire el acta aquí, donde se ve el momento del arresto. Hora, el acta debe contener la hora y fecha en que la persona es arrestada. Mire el acta aquí. Dice la jueza, no. Los 3 días de la policía no cuentan. Los 2 días que tiene ante el Ministerio Público, esos son los que cuentan y todavía esas 48 horas no están vencidas. Entonces, cuando tú le dices eso a un Ministerio Público, cuando tú le arreglas las cosas así a un Ministerio Público, ¿tú crees que el Ministerio Público va a aprender a hacer la cosa bien? No, porque tú le estás apadrinando una inconducta. Y cuando tú apadrinas una inconducta a un hijo tuyo, a un hijo tuyo, que tú no lo alecciones, cuando comete una inconducta, va a repetir esa inconducta y posiblemente la vaya a agrandar. Entonces, los culpables de que el Ministerio Público, ahora que se crea superparte y se crea por encima del Poder Judicial, son los mismos jueces, porque viven convalidándole al Ministerio Público situaciones nocivas y lesivas, todo en aras de no verse en la picota pública. Valentín, en el orden de eso que tú estás señalando, nos llama la atención que el Ministerio Público se supone que no solo debe cuidar que se haga justicia penalizando un acto delictuoso, un acto ilícito, sino que debe cuidar también al propio acusado del ilícito o del acto delincuencial en su derecho. Y nosotros estamos asistiendo como ante un Ministerio Público que es eminentemente acusador. Mira, ¿Por qué? Eso que tú dices tiene tanta importancia. Yo vengo aquí y digo, como he dicho siempre, para verme como el patito feo. Miren, señores, esos acusados, los casos rimbombantes que pululan en los medios de comunicación y que son parte de las esquelas periodísticas, todos esos procesos, absolutamente todos esos procesos, los imputados que comporta, no son ninguno candidato a prisión preventiva. Y de repente... No son candidatos a prisión preventiva. Ninguno, nunca lo han sido. Yo lo dije en Odebrecht, en Transmisión Nacional, y lo dije cada vez que me han preguntado con respecto a estos procesos. Porque a la gente se le ha engañado con respecto a la prisión preventiva. Pero ¿qué ocurre? Que desde el cuerpo, que se llama Ministerio Público, que de forma azarosa, y hablo de azarosa en términos de azar, no crea que como le dicen a nosotros en los barrios, cuando te dicen azaroso es un insulto. En los barrios, en mi pueblo, en mi Boca Chica, en mi lar nativo, en Andrés, si te dicen un azaroso te están insultando. Pero azaroso viene de azar, de un asunto que tiene que ver con el infortunio propio de un acontecimiento que no necesariamente debía de recaer sobre ti, y sí puede hacerlo, simplemente es un asunto de la suerte, azar viene de suerte. Te cayó. Exacto. Este Ministerio Público lo que hace es, como respuesta a posiciones como esa, es verter todo su odio y su veneno y toda su capacidad de afectación y de cuestionamiento a la persona que asume posiciones como esta. El juez que da una libertad en un proceso, megaproceso, de los procesos gamma o alfa, como se le quiere llamar, del Ministerio Público, ese es un corrupto. Y el que dice que está de acuerdo con la decisión del juez es un cómplice de corrupción. Eso está en el discurso del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, aparte de ser el persecutor, la mano fuerte de la política criminal del Estado, el Ministerio Público también cumple con una función política, dependiendo de la persona que esté
en el solio presidencial. Y el actual, bueno, la función de este actual es hacer un papel aparente, como dice Tomás Castro, aquí lo cito, al colega y amigo Tomás Castro, un papel aparente tendente a llevar la idea de que ellos están haciendo una verdadera lucha contra la corrupción, lo que es falso. Aquí hay más de venganza, de pantalleo. De venganza. Venganza, pantalleo y persecución política que otra cosa. Por ejemplo, yo te puedo decir... En todos esos casos que son tan conocidos en los medios de comunicación, hay más de retaliación y venganza que de justicia. Persecución política, retaliación. Porque, mira, yo estaba viendo a Tomás, y lo vuelvo a citar, dando unas declaraciones en un programa, una entrevista que le hacían, y él decía, o tú crees que Balaguer era serio porque persiguió a Jorge Blanco, o que Jorge Blanco era un delincuente. Fue buena la pregunta, porque estábamos hablando de presuntos actos de corrupción. Fue muy buena la pregunta. Entonces, hay que hacérsela a todo el que ha perseguido. ¿Tú crees que el presidente actual es serio porque está presuntamente persiguiendo la corrupción o porque metió preso al ex procurador y a algunos de los colaboradores del gobierno anterior? No, eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Porque ¿dónde están los corruptos del presente gobierno? Cuando todo el mundo sabe que el germen de la corrupción, lejos de detenerse, se ha incrementado indefectiblemente de las películas que a uno le venden. Pero voy a la prisión. Y me excusa para cerrar ese punto. Sí, sí. ¿Por qué ninguna de esas personas son candidatos a prisión preventiva? Porque lo dicta la norma. Porque la ley dice que si usted tiene presupuesto, usted no representa peligro de fuga. Y si usted no representa peligro de fuga, entonces usted no puede ser candidato a prisión preventiva. Pero cuando tú lo dices, tú quieres proteger a los corruptos en el discurso de las personas que son alabarderos del Ministerio Público o que son, vamos a decirlo así, aguizotes del Ministerio Público, por decir una palabra que se entienda. Ahora bien, yo decía en un programa reciente, miren, yo fui a Odebrecht y me hicieron una pregunta, porque había una transmisión nacional en todo el país, la atención, y yo decía, mire, Andrés Bautista no es candidato a prisión preventiva, fulano de tal no es candidato a prisión preventiva, porque tienen arraigo, ¿ves? Sí. Pacheco, toda esa gente. Pero mira, poco tiempo después se determina que Andrés Bautista es inocente, judicialmente declarado por sentencia firme. Entonces, la gente decía... Prácticamente todos, de inicialmente más de 30 sospechosos en ese caso, terminó en 14 y de los 14 en dos. Y todavía están en veremos los dos que fueren sentenciados. Entonces, vamos a pasar eso por el tamiz de una ciencia accesoria de toda la ciencia, que es la estadística. Si de 14 personas sometidas a la justicia, solamente 2 resultan condenados embrionariamente, que como tú dices, viene la parte recursiva y posiblemente esa gente termine siendo inocente. Cuando uno manifiesta la preocupación por la instauración, respeto del debido proceso de ley, no lo hace para corruptos, no lo hace para delincuentes, lo hace para esa persona que por una apariencia o por lo que sea, por retaliación política, persecución, lo que sea, son sometidos a procesos penales. Y fíjate cómo 2 de 14 es la que tenía presuntamente razón en términos embrionarios la acusación para perseguir. Valentín, vamos a hacer una breve pausa comercial y nos gustaría dejar sobre el tapete esos comportamientos de debilidades en el mérito de la acusación, de la difusión adelantada de acusaciones y de elementos probatorios a través de los medios de comunicación, hasta dónde contamina la impartición de justicia, pero después de la pausa.